En el pequeño pueblo de San Álvar, aislado entre montañas y carreteras que casi nadie usa, había una iglesia abandonada que todos evitaban. No por superstición, ni por religión, sino por algo que nadie se atrevía a explicar en voz alta. El campanario tenía una sombra que no seguía a nadie, pero sí copiaba a quien se acercaba demasiado. Años atrás, la iglesia había sido cerrada sin ceremonia alguna. El sacerdote desapareció una noche de invierno, y la campana quedó torcida, como si algo la hubiera empujado desde dentro. Desde entonces, nadie volvió a subir a la torre. Nadie, excepto los jóvenes imprudentes que buscaban historias de miedo. Pero siempre regresaban con la misma expresión, no tanto de terror, sino de confusión, asegurando que vieron una sombra que no coincidía con sus pasos. Clara, periodista y parcaste, llegó al pueblo siguiendo rumores sobre este fenómeno. Su canal trataba de leyendas rurales, y la historia del campanario le parecía perfecta. Se hospedó en una pensión atendida por un anciano de mirada cansada. Cuando le mencionó la iglesia, el hombre dejó caer la cuchara que tenía en la mano. «No vayas allí», dijo con voz baja. «No te seguirá. Te copiará. Y cuando logre hacerlo bien, ya no sabrás cuál sombra es la tuya». Clara pensó que era una advertencia dramática para asustar a los forasteros. Pero esa noche, mientras revisaba su equipo, algo en la expresión del hombre le volvió a la mente. Era miedo real. Miedo vivido. A medianoche decidió ir a la iglesia. Quería grabar la experiencia. El pueblo dormía, las calles estaban vacías y la niebla del mar comenzaba a descender por los tejados. La iglesia se levantaba en lo alto de una pequeña colina, recortada contra el cielo pálido. La puerta principal estaba entreabierta. Clara se detuvo. «Hola, ¿hay alguien aquí?», dijo con cautela. Nadie respondió. Solo el eco de su voz rebotó entre los muros. Entró. El interior estaba cubierto de polvo. Los bancos de madera crujían bajo el peso del tiempo. En el aire se mezclaba el olor a humedad con un extraño aroma metálico. La linterna de Clara iluminó el acceso al campanario, una escalera de piedra que ascendía en espiral hacia una oscuridad compacta. Comenzó a subir. Sus pasos producían un eco apagado, húmedo. Pero después de unos 10 escalones, notó algo extraño. Cuando ella se detenía, el eco seguía un segundo más. Como si hubiera un ligero retraso. Como si alguien, apenas detrás de ella, también se estuviera deteniendo. Clara tragó saliva. «Debe ser la acústica del lugar», murmuró para tranquilizarse. Pero la tensión en el aire era otra cosa. La linterna iluminó las paredes de la estrecha escalera y vio marcas oscuras, huellas de manos, alargadas, deformes, como si alguien hubiese subido apoyándose torpemente. Siguió. El aire enfriaba cada vez más. Su respiración salía en pequeñas nubes de vapor. Pero no solo la suya. Había otra respiración. Sutil. Muy suave. Y lo más inquietante, sincronizada con la suya. «¿Hola?», preguntó. El sonido de la palabra subió en espiral, pero un susurro casi imperceptible respondió, imitando su tono inicial, como una copia defectuosa. Al llegar al final de la escalera, la linterna parpadeó. Un destello. Un segundo. Y en ese único instante Clara vio una figura alta en la esquina del campanario. Negra. Inmóvil. Sin rostro. Cuando la luz se estabilizó, ya no estaba. Pero en el suelo, sí había 2 sombras. La suya. Y otra, perfectamente alineada detrás, copiando su postura con un retraso mínimo, casi imperceptible. Clara giró sobre sí misma. Nada. Ni una figura. Ni una presencia visible. Solo su sombra, y la otra, más oscura, más densa, pegada a ella como un eco vivo. ¿Y entonces lo oyó? Un solo susurro, idéntico a su respiración, exhalado desde muy cerca. «Clara». Clara retrocedió un paso, incapaz de apartar la vista de aquella segunda sombra en el suelo. Era imposible que se proyectara allí, no había ninguna figura detrás de ella, ninguna fuente de luz que justificara esa forma oscura, tan definida, tan claramente humana. Y, sin embargo, seguía cada uno de sus movimientos con una precisión inquietante. Cuando Clara levantó ligeramente el brazo, su sombra lo hizo al instante. Y la otra lo imitó un segundo después. Aquel retraso minúsculo, una fracción de respiración, fue suficiente para que el pánico comenzara a apretar su garganta. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Un crujido resonó en el rincón oscuro del campanario. Clara dirigió la linterna hacia allí, temblando.
El haz de luz reveló solo polvo suspendido y una vieja cuerda rota que colgaba de la campana. Nada más. Pero el aire se volvió más pesado, como si algo invisible se acercara lentamente. La campana oxidada emitió un sonido leve. Un don apagado, imposible, como si alguien la hubiese tocado desde dentro. La segunda sombra avanzó 2 centímetros hacia ella. Clara dio un salto hacia atrás, chocando con la pared de piedra. El frío del muro atravesó su ropa como una aguja helada. Su respiración acelerada empezó a empañar la linterna. Y fue entonces cuando lo notó. La sombra detrás de ella ya no imitaba solo sus movimientos. Imitaba su respiración. Exacta. Perfecta. Con el mismo ritmo. Clara exhaló fuerte. La sombra exhaló un segundo después. No un eco. Una respuesta. Al borde del pánico, decidió bajar la escalera. Pero apenas puso el pie en el primer escalón, el aire cambió. Un susurro bajó por la torre como una corriente helada. «¿No te vayas?» Era su propia voz. O, mejor dicho, una versión de su voz, pero más lenta, más profunda, como si alguien intentara reproducirla sin comprender el sentido de las palabras. Clara bajó corriendo. Los peldaños retumbaban bajo sus pies. Y detrás de ella, perfectamente sincronizada, sonaba otra serie de pasos. Uno por cada uno de los suyos. Con el mismo peso. El mismo ritmo. Pero no venían directamente detrás. Venían, desde el techo. Desde arriba. Como si algo caminara sobre la bóveda que cubría la escalera, reflejando sus movimientos. Clara apretó los dientes y aceleró. El eco de sus propios pasos la perseguía como un animal invisible. La oscuridad parecía cerrar el camino detrás de ella, obligándola a seguir adelante. Al llegar a la base del campanario, tropezó con una piedra y cayó al suelo. La linterna se le escapó de la mano. Rodó hacia la nave central, proyectando un cono de luz inestable que rascaba las paredes del templo. Y en una de las columnas, aparecieron 2 sombras. La de ella. Y la otra, más alta, más rígida. Ambas se quedaron inmóviles, observándola. «¿Qué quieres?», dijo Clara con voz quebrada. La sombra alargada inclinó la cabeza, imitando su gesto. La campana volvió a sonar, sin viento. Con cada vibración, la sombra se hacía más nítida. Más definida. Más humana. Clara se levantó como pudo y corrió hacia la salida. Empujó la puerta principal, que chirrió al abrirse. El viento de la colina golpeó su rostro, devolviéndole un respiro de aire frío y salado. Sin pensarlo, se lanzó a la oscuridad exterior. Pero al llegar a la mitad del camino que llevaba al pueblo, notó algo. Su sombra, proyectada por la luna. No estaba sola. Había otra, perfectamente superpuesta a la suya. Pero un poco más larga. Un poco más delgada. Y respiraba, con ella. Clara se detuvo en seco. La sombra se detuvo también, pero con ese retraso de una fracción de segundo que ya reconocía demasiado bien. «No», susurró. Y entonces lo oyó. Detrás de ella. Muy cerca. Un aliento suave, húmedo. Idéntico al suyo. «Cla-ra». Pero no dicho en burla. Ni siquiera como copia. Dicho como si la sombra se alegrara de haber aprendido su nombre. Clara corrió cuesta abajo. No se detuvo ni a mirar atrás. Cada paso era acompañado por otro, idéntico, como si alguien corriera con ella. O dentro de ella. La sombra se hacía más fuerte, más precisa, más viva con cada palpitación del suelo. Cuando llegó a la pensión, golpeó la puerta desesperada. El dueño abrió de inmediato, como si hubiese estado esperándola. «Ya empezaste a oírla, ¿verdad?», dijo él, sin pedir explicaciones. Clara apenas logró asentir. El dueño cerró la puerta con llave. Luego, con voz rota, añadió. «Una vez que te copia, ya no se detiene». El dueño de la pensión llevó a Clara a la cocina y cerró la puerta con un cerrojo oxidado. Encendió una lámpara amarilla que apenas iluminaba el lugar. La luz temblorosa proyectaba sombras extrañas en las paredes, sombras que Clara no se atrevía a mirar directamente. «Si la sombra ya te copia», dijo el hombre, «solo hay una forma de detenerla o al menos retrasarla». Clara tragó saliva. «¿Cuál?». «Evitar que te alcance. Si lo hace, ocupará tu sitio. Y tú», hizo una pausa larga. «Tú serás la sombra nueva». Antes de que Clara pudiera procesar esas palabras, el sonido llegó. Un golpeteo suave en la ventana de la cocina. Golpe. Golpe. Golpe.
El dueño palideció. «Es demasiado pronto», murmuró. Clara se acercó lentamente a la ventana. La luz de la lámpara proyectaba su sombra en el suelo, y junto a ella, había otra. Más nítida que nunca. Casi de la misma altura. Casi del mismo contorno. Pero cuando Clara levantó el brazo, ambas sombras lo hicieron al mismo tiempo. Sin retraso. Sin error. Perfectas. «Ya no está aprendiendo», susurró el dueño con horror. «Ya sabe moverse como tú». Un susurro llegó desde el otro lado del cristal. No un sonido inhumano. No un eco. Era su propia voz, idéntica, solo un poco más baja. «Ábreme, Clara». Clara retrocedió de golpe. «No puede estar ahí», dijo temblando. «Yo dejé la iglesia hace minutos, ella no puede moverse tan rápido». «No camina», respondió el anciano. «No sigue caminos. Sigue sombras. Y las sombras viajan donde haya luz que las reciba». La sombra deslizó una mano oscura por el borde de la ventana. La luz de la lámpara vaciló, y en ese breve parpadeo, la sombra pareció avanzar 1 metro más. Clara gritó. «No apagues la luz». «No soy yo», dijo el dueño, temblando. Las paredes comenzaron a emitir un susurro bajo, como si respiraran. El aire se volvió denso, pesado, familiar. La sombra de Clara empezó a distorsionarse en el suelo, como si algo más intentara ocuparla. «No mires tus sombras», advirtió el dueño. «Es así como te alcanza». Demasiado tarde. Clara ya había mirado hacia abajo. Su sombra ya no coincidía con la forma de su cuerpo. Era más alta. Más delgada. Tenía la cabeza inclinada hacia ella, como observándola desde el suelo. «¿Qué quiere?», susurró Clara. El dueño no respondió de inmediato. Finalmente dijo. «Ser tú. Ser cualquiera que entre en su luz. Lleva décadas buscando un cuerpo, un movimiento, una respiración que copiar sin fallos». La sombra empezó a alargarse, proyectándose por el suelo hacia Clara como un charco vivo. «Ya viene», dijo el hombre. «Corre, sube a tu habitación. La sombra no puede entrar donde no haya luz directa». Clara corrió por el pasillo. Pero la lámpara colgante parpadeaba peligrosamente. Con cada parpadeo, su sombra se alargaba y acortaba, distorsionándose como si tuviera voluntad propia. Al llegar a su habitación, cerró la puerta y encendió todas las luces. 3 lámparas. Un pequeño flexo. Incluso la pantalla del portátil. La habitación quedó iluminada por completo. La sombra de Clara en el suelo era nítida, y por primera vez desde que entró en la iglesia, estaba sola. Respiró aliviada. Pero entonces vio algo. En la pared más alejada, donde la luz era más fuerte. Había otra sombra. La suya. Pero no alineada con su cuerpo. Estaba de pie, al fondo, mirando hacia ella. Perfectamente quieta. Perfectamente formada. Clara se congeló. «No, no deberías estar ahí». La sombra inclinó la cabeza. Y luego dio un paso hacia adelante. Las luces parpadearon. Un segundo paso. Clara retrocedió, tropezando con la cama. La habitación parecía encogerse. La sombra avanzó hasta situarse justo a sus pies. Y entonces, en un susurro idéntico al suyo, dijo. «Ya no necesito tu luz». La lámpara explotó. La habitación quedó a oscuras absoluta. Solo se escuchó una respiración. 2 respiraciones. 3. Cuando el dueño de la pensión entró corriendo, minutos después, encontró la habitación vacía. Las lámparas rotas. Y en el suelo, 2 sombras. Una de una mujer. Y otra, más alta, más delgada, apoyando la mano sobre la primera. La luz del amanecer entró por la ventana y ambas sombras parpadearon una sola vez, antes de fundirse en una sola figura. Una figura que, al moverse, respiró como Clara. Y sonrió con la boca de Clara. La sombra del campanario había encontrado un cuerpo. Y ahora caminaba sola por Sanalbar.